Bueno, pero... Eso es como a papá le gusta, bien del otro siglo. En un recital que fui yo hace poco también, bailarines y bailarinas, así como... Tremendo, Sí, dije. sí. Me enamoré otra vez. Pero no, bueno, es difícil, Pablo. Son chicas que van y vienen, bailan, hacen sus cosas. Bueno, Anabela, el nivel de viejo meado del comentario de No, recién pero es aparte, espectacular. digamos, no sé en qué lugar te ubicás para pensar que hacen así una mirada y dice... Ese, obvio, Anabela. Me ven ahí, el de bigote. Ese, me encanta. Bueno, acá dicen que no hay que permitir la censura, pero deberían acercarse tanto Germán Sasso como Joaquín, dicen acá, a radicar una denuncia. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Siempre que fui a tribunales, chicos, terminé peor que cuando entré. Preguntábamos esto a la gente que nos acompaña todos los sábados a la mañana y estas son algunas de las una opinión. Después vamos a seguir leyendo. Muy bien, bueno, lo contábamos a mitad de la semana porque el Senado avanza en la reforma del Código Penal para delitos viales. Fue aprobado en la Cámara Alta en una moción de preferencia, el cual trata e impulsa un proyecto de Madres del Dolor junto a la Fundación de Estrellas Amarillas. Hemos hablado más de una oportunidad aquí en Bahía Blanca, tanto con las representantes de Estrellas Amarillas como con el propio Santiago Sacosia, que durante el último tiempo ha llevado adelante gran parte de la lucha de las familias. Y también entiendo yo, como es Estrellas Amarillas y Madres del Dolor quienes intervienen, son quienes aportan desde la mirada en el qué pasa después con esas familias en la cuestión legal. Marcelo Gorbach, quien es licenciado en criminalista, profesor de la UBA y presidente de la Asociación Argentina de Medicina Legal, ha estado también en colaboración justamente con esta moción de preferencia aprobada el miércoles en la Cámara Alta y es quien nos va a dar mayores precisiones al respecto. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Joaquín Baridones, mi nombre es junto a Anabela Tarabella, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Joaquín, Anabela. Hago solo una pequeña corrección. Mi nombre es Walter Gorbach. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, les comento, si quieren, un poquito de qué se trata este gran paso que se está dando después de tantos años de trabajo siempre asistiendo a las víctimas. Sí, deciros, Walter, un gusto, Anabela. ¿Cuál es ese cambio más sustancial, la mirada sobre todo de las familias que vienen reclamando hace tanto tiempo? Bueno, esto surge, como ustedes bien mencionaron, de una primera acción, una primera inquietud, tanto de la Asociación Madres del Dolor con Vivian Perrone y con la Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa con Silvia González. Nosotros, el doctor Natalia Nicodemo, el doctor Miguel Ángel Rivas y quien les habla, el licenciado Walter Gorbach, somos trabajadores judiciales, es decir, asistimos a las víctimas de siniestros viales hace 27, 28 años, y nosotros conocemos a la perfección las, dificultades que tiene el sistema judicial para no solo la asistencia a la víctima, sino para dar respuesta justa a la sanción justamente a los homicidas viales. En relación de eso, esta propuesta o este avance tiene que ver a generar un sistema más equitativo, es decir, en relación a el daño que generan ciertos homicidas viales a las víctimas, y no estamos hablando en una figura casual o accidental, es decir, en el hecho ese fortuito que va una persona conduciendo y quizás se cruza inadecuadamente a mitad de calle un niño y lamentablemente está envuelto ambas familias, tanto del conductor como de la criatura, en un siniestro. Estamos hablando de este cambio en aquellos hechos, en realidad, que son realmente graves y donde junta varios agravantes, es decir, al menos 3 o más agravantes, por ejemplo, alcohol al volante, más exceso de velocidad, más pasar el rojo, un semáforo. Entonces, esas cuestiones ya dejan, para nuestro criterio, de ser un simple, entre comillas, accidente, y ya pasan a ser unas conductas bastante más gravosas, que hoy por hoy el Código Penal se queda corto, se queda chico en la sanción. Es decir, para el Código Penal vale lo mismo que una persona vaya a un exceso de velocidad y genere una muerte, o que vaya a exceso de velocidad, que esté conduciendo sin licencia, que esté con estupefacientes, que pase en rojo,
que genere una maniobra imprudente, que mate a más de 2 personas, todo eso para el Código Penal vale lo mismo. Entonces, lo que tratamos de hacer es una distinción y decir, en aquellos hechos donde muchas veces se quiere alegar una figura de dolo eventual, una figura dolosa, que todas las familias siempre reclaman para una sanción, digamos, más grave hacia el victimario, sabemos que jurídicamente y pericialmente es una figura muy difícil de comprobar, y en general cuando lo obtenemos el fallo, en primera instancia la Cámara lo revoca y lo, digamos, disminuye a una figura culposa. Y ejemplos tenemos, a 20.000, es decir, son los típicos y casos, ejemplos que vemos en los hechos gravísimos, en los medios de comunicación, y que bueno, que tienen una respuesta corta de la justicia hacia la víctima. En eso se basa fundamentalmente el proyecto. Deja de ser igualmente, Walter, porque me generan estas dudas, deja de ser correccional el delito. Muy buena pregunta. Justamente los delitos que son culposos, en este caso los que están englobados dentro de este artículo 84 bis, es decir, el culposo. Ay, se cortó. Que ahí está. Te escuchamos. Sí. No, me parece que se corta, a ver. Tenemos alguna dificultad. Muy interesante lo que está diciendo. Me vienen a la cabeza muchísimos accidentes de estas características. Hubo homicidios culposos, porque no solo son de tránsito. Me viene, por ejemplo, de la familia, no me acuerdo el nombre, no me lo pregunten ahora porque no me va a venir, pero la Anita, lamentablemente, en una situación trágica, que se cae la reja sobre el cuerpo de la nena en la bata. Supermercado chino. Exacto, eso es homicidio culposo, y también es homicidio culposo el que mata borracho, manejando borracho, mata a una persona. Sí, homicidios culposos. Joaco, ayúdame, me alcanzan los dedos de una mano, porque debe haber sido un trabajo muy fuerte de los abogados, también de la fiscalía. Son, creo que 3 los casos que iban a exceso de velocidad, borrachos que fueron juzgados como de dolo eventual. No, Sturzenegger. Sí, Sturzenegger. El caso de Sturzenegger, ¿no? El caso de Sturzenegger. Y Sacosia, no más. ¿Qué otro? No hay más. No hay más casos. El de... ¿Otro más? Sí. Decime el accidente, a ver si me acuerdo. Sacosia es uno, le dieron 9 años. Y Galo Ochoa. Ese, bueno, nada más. No hay más. Listo. Son de dolo eventual. ¿Cuántos, hasta videos que el tipo no se podía ni bajar del auto? Uno era el borracho que estaba. El de Osorio, ahí en calle Pacífico. Y le dieron menos de 3. Menos de 3. Yo no digo que vayan con todo. Lo que digo es que sea equilibrado. De eso estoy hablando. Está de nuevo en línea. Walter, te estábamos escuchando cuando te preguntaba lo del correccional. Digo, ¿para dónde pasa esto? Lamentablemente ocurre un evento de esto. ¿Quién lo toma? ¿Qué parte de la justicia lo toma? Bueno, primero disculpas por la interrupción de la comunicación. De Ciudad de Buenos Aires a Bahía Blanca hay un trecho y las comunicaciones no son buenas a veces. Como les comentaba, obviamente en los delitos culposos lo toma el correccional. Exacto. Cuando está la figura del dolo eventual en la imputación, que logramos nosotros muchísimas veces, en muchísimos casos, elevar a esta figura, ahí lo toma un tribunal colegiado. Es decir, ya son 3 jueces los que deciden o no la suerte en estas circunstancias. Nosotros acá, con esta reforma que impulsamos en la Cámara de Senadores, que tuvimos audiencias explicativas ante los senadores, fue aprobada en la Comisión de Asuntos Penales, y que a su vez salió el dictamen y que ahora va a ser tratado en el recinto. Lo que proponemos es una sanción, una readecuación cuando hay 3 o más agravantes, y les digo que va esto hasta los 12 años de prisión. Entonces, acá ya es una cuestión, ya después de los códigos procedimentales, es decir, que ya son materia, es decir, son códigos de forma donde cada provincia tiene la potestad procedimental, no el Código Penal, que esto es para que rija para todo el país, por eso lo trata el Congreso, readecuará o no y reverá en un punto si esto lo va a intervenir directamente un tribunal colegiado, o que quizás es la figura, entendemos, más adecuada cuando esté
inserto esta posibilidad de los 12 años de prisión. ¿Y los agravantes cuáles son, Walter? Porque vos dijiste Bueno, 3 o más. 3 o más. Bueno, esto también es algo muy interesante porque nosotros, con el doctor Nicodemo Rivas y quien les habla, estuvimos trabajando en agravantes que hoy no contempla el Código Penal, porque el Código Penal quedó vetusto, quedó desactualizado, y yo les digo algunos datos que son alarmantes. Escuchen, el hecho hoy en la República Argentina, conducir sin licencia y matar a alguien, hoy no es un agravante. El hecho de no tener la licencia. Entonces, agregamos esto de lo que es la licencia, el hecho de no tener licencia de conducir, después agregamos otra cuestión que tiene que ver con, además de esto, el alcohol cero. Bien. Es decir, está, digamos, dictada y aprobada la ley de alcohol cero a nivel nacional, pero hoy el Código Penal nos dice que el agravante recién se constituye cuando hay 1 gramo de alcohol por litro de sangre en un conductor particular. Entonces esto también tiene que ser readecuado. Nosotros trabajamos también para que sea agravante la utilización de equipos móviles de comunicación. Es decir, hoy la telefonía por celular en un conductor, lo decimos nosotros, lo vemos fundamentalmente en las regiones urbanas, incluso en rutas también, generan hechos bastante graves y son agravantes que hay que incorporarlos. Hay que incorporarlos porque la siniestralidad vial y en la parte mía pericial nos indica que es altamente la tasa de generación de siniestros con este tipo de actitud. Esa es difícil de comprobar, ¿eh? Es difícil, pero nosotros estamos trabajando con muchos elementos tecnológicos que tienen que ver con el cruzamiento o la geolocalización de antenas de telefonía celular, es decir, ya desde el lado de la investigación criminal, y podemos ver si está activo en un teléfono, si está en movimiento, si relativamente en el horario en donde ha sucedido el hecho hay algún tipo de intercambio, de mensajería o de telefonía, lo cual eso puede traer un poco de luz a las circunstancias. También el cruce de pasos a niveles, violando justamente la barrera. Esto hoy no contempla agravantes y también generalmente en regiones urbanas, donde no hay túneles o no hay puentes, digamos, ferroviarios, también vemos estas imprudencias, estas actitudes, y así hay un montón. En total estamos readecuando a 17 agravantes, que tiene que ver también con la velocidad. Esto es otro punto novedoso que estuvimos trabajando, es decir, pausar. Claro, cuando no respetan ni siquiera la velocidad permitida en ese sector donde esté circulando. Pero en realidad a eso lo aplicamos en un porcentual. Ahí agregamos, bueno, esa parte fundamentalmente me tocó trabajarla pormenorizadamente a mí, es decir, trabajar sobre un porcentual de un 30% cuando es superior a la velocidad máxima permitida. Más que nada, ¿por qué? Porque hoy el Código Penal nos habla de una velocidad mayor a 30 kilómetros por hora y no habla de un porcentual. Y se entiende, o yo entiendo desde lo pericial, que lo lógico es que mantenga un porcentual en función al tipo de vía. No es lo mismo una autopista que una calle en donde hay un establecimiento escolar, en donde la velocidad máxima es 20. Entonces recién ahí el agravante se constituiría cuando el vehículo va a más de 50 kilómetros por hora, es decir, una velocidad criminal en una calle de un establecimiento escolar. Walter, te hago una consulta sobre un proyecto que fue presentado hace unos días aquí en Bahía Blanca, que tiene reglamentación en la órbita de lo municipal y de lo local. No sé si es algo que estará contemplado, por ejemplo, en estas reformulaciones del proyecto, que entiendo que tiene que ver más con lo judicial. Pero lo que se planteó aquí en Bahía Blanca y que fue de tratamiento en el Consejo Deliberante Local es que, propuesto por el Ejecutivo Municipal, aquellas personas que condujeran borrachas y o drogadas van a tener que hacerse cargo de pagar daños y gastos, por ejemplo, de internación hospitalaria. Bueno, nosotros eso desde la parte penal, esto no está contemplado. Sí lo tengo que decir que en el trabajo mancomunado que se hace
asistiendo a las víctimas. También estamos trabajando en mesas específicas para articular justamente ese tipo de acciones, es decir, cuando hay una responsabilidad lógica, patente, pericialmente comprobable de un conductor y genera un daño, en este caso a elementos públicos, ¿sí? Que justamente, bueno, en fin, sea responsable y responda directamente él o bien la propia compañía de seguros, si le haga, digamos, ese tipo de reclamo, llamémosle administrativo, para que restituya, por ejemplo, no sé, el poste de semáforo que se llevó por delante, porque claro, si no, eso lo tienen que pagar todos los contribuyentes, cuando en realidad la responsabilidad neta es de, en este caso, un conductor. Digo, responsabilidad que hay que comprobarla en un punto también para ver justamente, sí, claro, que se haya tratado linealmente de esa responsabilidad. Pero sí, esos son proyectos que se están dando en algunas jurisdicciones. Repito, nosotros quizás asistiendo a tantas fundaciones, digamos, de víctimas de siniestros viales, hoy el foco principal lo tenemos en esta reforma penal, que en realidad, entiendo yo y muy humildemente lo digo, en mis 28 años de trabajo pericial forense, esto puede llegar a ser un hito para la República Argentina. ¿Por qué? Porque en realidad los retoques que se fueron haciendo durante tantos años y demás quedaron muy lejos de darle la respuesta a la víctima. Ojo, esto instantáneamente no va a generar una reducción en la siniestralidad vial, pero esto tiene que generar que sepa la población o el ciudadano que aquella persona que ya no tiene un accidente, sino que junta varios agravantes por una acción absolutamente irresponsable y por el desprecio de la vida ajena, va a tener una sanción efectiva. Y ese es el mensaje que hoy no dan los casos. Claro. Yo apenas ahí escuché ustedes que estaban mencionando los poquitos casos que hay. Sí, enumeramos dos, Walter, porque bueno, debe haber sido algún trabajo o cómo se tomó de entrada. Yo nunca sé ahí dónde se debate en el momento, viste, que ocurre el hecho, para qué lado sale la causa, que la toma un tribunal o va al correccional. Porque de similares características, ya te digo, digamos, con material que tenemos, con el que contamos los medios de comunicación, los periodistas, de gente literalmente que no se podía bajar del auto arrastrándose por lo borracho que estaba, y uno cayó en el correccional y el otro y bueno, a uno ojo, no estoy acá yo ni haciendo justicia, nada, pero digo, el desequilibrio es total. Es poco claro. Porque las familias no encuentran consuelo tampoco, ni una ni la otra. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la balanza está re desequilibrada. Bueno, no solo recontra desequilibrada, sino ustedes lo están diciendo. Lo que tratamos nosotros con esta reforma es esto, evitar la subjetividad del magistrado. Es decir, depende quién le toque, depende la brújula, como quien dice, ahí haciendo mención al programa de ustedes. Sí, tal cual. Depende el temperamento. Y nosotros lo que tenemos que evitar es que el juez sea subjetivo. Entonces, tenemos muchísimas causas. Yo fui perito en una de las causas, en realidad en la causa en donde más agravantes hubo, que es la causa en la que tuvo como protagonista el cantante El Pepo. Yo fui el perito de los dos fallecidos, y fue una causa, escuchen, homicidio agravado sextuplemente agravado. Es decir, 6 agravantes comprobamos científicamente, y esto quedó en la esfera correccional, es decir, con una sanción de 4 años y, si mal no recuerdo, 8 meses de prisión. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Evitar la subjetividad. Hay magistrados que nos dicen, sí, realmente corresponde una sanción muy grave, pero el Código Penal nos lleva al techo máximo a los 5 o a los 6 años cuando es agravado. Y con esto la reforma le quitamos ese poder de subjetividad, porque decimos, si juntan los 3 agravantes científicamente comprobados, se va de 8 a 12, si no discutamos más, entre 8 y 12, después que el magistrado evalúe todo el contexto y que vea si le corresponde un mínimo. ¿Cómo es que dicen? Máximo. Mi entera convicción, ¿no? Sí, la entera convicción a veces es tan subjetiva también. Claro, tal cual. Walter, en esto, digo, ampliando el universo judicial más allá de tu expertise, digo, nosotros lo vemos en esto que plantea Anabela con respecto a los fallos judiciales
vinculados a este tipo de casos, pero también lo vemos en los de estafas económicas con planes de vivienda, también los vemos en robos a mano armada o en tentativas de homicidio. Da la sensación... Pero ahí cae en otro. No, ya lo sé, pero da la sensación que la subjetividad cada vez es más amplia. Después cuando uno hace alguna pronunciación sobre lo apto de quienes resuelven, se ofenden rápidamente o llegan las denuncias, pero la sociedad vive un poco presa de la subjetividad que tiene todos los códigos. Sí, en parte ocurre eso y en parte, repito, esto tiene que ver por una cuestión ya anacrónica que quedó el Código Penal, en donde dio mucha interpretación, en donde también hay que decirlo, y yo lo digo sin ningún pelo en la lengua, en donde los funcionarios judiciales también tienen, entre comillas, digo, ideologías políticas. Claro. ¿Sí? Entonces, todo esto hace a que, y donde en realidad el funcionario judicial se tiene que abstraer a todo tipo de ideología, tiene que ver que se compruebe el hecho científicamente y que esté dentro del código y que dentro del código esté la sanción y puede sí jugar, entre comillas digo con este término, entre el mínimo y el máximo, ahí sí según su parámetro, pero después no puede un hecho calificarlo culposo y otro doloso, digamos, por una cuestión solamente ideológica. Pero Walter, ahí en esa situación, que es lo que a mí más problemas me trae a la hora de pensarlo sin esa diagonal. Cualquier funcionario judicial, sea del ámbito provincial o del ámbito nacional, va con un padrino político que le junta los votos en la Cámara. Entonces es medio difícil que salgamos de esa cuestión. Bueno, si se ciñen a lo que está escrito, no. Bueno, pero la subjetividad de nuevo. El sistema, sí. Hola. Sí, te escuchamos. El sistema exige o requiere algún tipo de perfeccionamiento. Yo comparto esos conceptos que ustedes dicen, pero a ver, hay cuestiones que son muy a largo plazo de reformar y hay otras que son urgentes, porque mientras nosotros estamos ahora en esta comunicación telefónica, hoy ya en este momento está sucediendo una víctima fatal por un siniestro vial. Entonces, en ese sentido, lo que decimos es, estamos primero poniendo el foco principal en esta readecuación de sanciones, que no significa que la víctima quiera tener venganza con el victimario, con el imputado, porque a veces se malinterpreta cuando uno presenta esta clase de propuestas, sino que esté a un nivel del daño generado y del daño causado. Y después, bueno, esta cuestión de jueces y fiscales, por eso es tan importante estoy hablando de los siniestros viales, pero vale para cualquier tipo de delito o hecho, que la víctima activamente esté en el proceso, que esté controlando, que esté con letrados, que esté con peritos, que esté apuntalando y que esté viendo justamente en ese control que no haya subjetividad, eso, que no haya cosas raras o extrañas que después hagan a que no obtenga justicia. Esto es tan lamentable y esto ocurre en los siniestros que en realidad son poquitas causas, incluso las que llegan a juicio oral. Las que llegan a un juicio oral son muy pocas las causas, porque hay que comprobar muchas cuestiones en la instrucción, porque después las defensas tratan de ir por una vía alternativa, con una probation, un juicio abreviado o alguna otra medida para evitar el juicio, las apelaciones, las contraapelaciones, a Cámara, a Casación, hasta la Suprema Corte. Nosotros tenemos causas en donde hoy están apelando para evitar un juicio en un proceso que va de 7, 8 años. Sí, llegan hasta la última instancia. Acá, bueno, uno de los casos que nombramos, recién ahora lo detuvieron en el accidente de Sacoya. ¿Cuándo fue? Le dieron 9 años, está ahora detenido, está cumpliendo finalmente la pena, pero llegó... 2018, ¿no fue? Llegó hasta el final, Vos sabés que, Walter, yo te quería comentar algo, digamos, es una historia que pasó acá en Bahía, hay algunos que lo van a recordar, otros no. Igualmente digo, el paradigma frente a la no modificación de la ley, que es lo que se intenta ahora, el paradigma, digamos, o cómo se abordaba fue cambiando. ¿Por qué te digo? Lo googleé porque no me acordaba. En el 2008, hace mucho tiempo, hubo un accidente fatal donde un tipo borracho
mató una pareja frente a la Universidad Nacional del Sur. Sí, Digamos, la gente lo recuerdo. recuerda mucho porque hicieron una especie de Un mural. un mural para los chicos, no me acuerdo ni el nombre de los jóvenes, en una parejita de novios. Ya te digo. María de los Ángeles y él, no me acuerdo. Él llega a juicio porque aparte recorrió 100 metros más, intentaba darse la fuga, lo bajaron del auto Lo a la bajaron fuerza. a la fuerza, lo golpearon. Y vos todo. sabés que en el juicio oral y público, no me olvido más porque yo en ese momento hacía móvil, un atenuante fue que estaba alcoholizado. Esto fue, en el 2008 fue el accidente. Marcelo Fraga estamos Marcelo hablando. Fraga. En 2008 fue el accidente, en el 2010 fue el juicio. Él estuvo detenido esos 2 años. Cuando llega el juicio, sale en libertad, porque en realidad le dieron menos de 3. Y el alcohol fue un atenuante en ese juicio. Ujú. Entonces, digo, más allá, no estoy justificando absolutamente nada, digo, pero ha ido girando muy de a poquito la rueda, porque ahora ya ni se concibe esta posibilidad. Ahora falta el cambio de la ley. Ujú, claro. Sí, los cambios se van dando en el tiempo de manera muy gradual. Quizás tendrían que ser un poco más acelerados por las comprobaciones técnicas y por la casuística que se va dando. Digo yo, ustedes bien están comentando un hecho, me dijo en 2008, estamos hablando más de 15 años. Claro, pasado. claro. Y entonces, a ver, esto yo lo hablo desde lo mío, desde lo pericial forense, y esto lo confrontamos en los juicios orales. A veces hasta me causa vergüenza, digo, que hay planteos todavía desde las defensas alegando los atenuantes ante Claro. el alcohol. No. Y esto lo tengo que decir muy espinosamente, y también hay interpretaciones jurídicas que hasta a veces dan lugar a algún punto de esto. A que vos lo entiendas de esa manera, que fue un atenuante. Claro. Algo sencillo y lo volvemos a aplicar a esta reforma que estamos trabajando. Hoy el Código Penal habla de estupefacientes, dice, que es un agravante si se compruebe, escuchen esto, que la persona está bajo los efectos de estupefacientes. Nosotros, en esta reforma, estamos quitando la palabra efectos, sino ante la presencia de estupefacientes. ¿Y Claro. por qué? Porque estamos en los juicios orales y las defensas saben que nos dicen, bueno, comprueben que en realidad tenía el efecto tóxico la persona. Claro. Ajá. Entonces, esa palabrita de Sí. más o de menos Sí. hace a que la interpretación jurídica diga, y bueno, pero puede ser, porque qué efecto tiene. Nosotros, por ejemplo, comprobamos clorhidrato de cocaína, lo podemos comprobar en orina, hasta 24, 72, hasta 96 horas después del hecho, o en sangre, y demás. Entonces, después se diluye, porque ¿cómo comprobamos el efecto? Porque la defensa dice, sí, consumió el estupefaciente, pero lo consumió 24 horas antes del hecho, Ujú. que estaba fuera del efecto. Ujú. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, todas estas cosas tenemos, nada, como para escribir una enciclopedia de Sí, la yo lo creo. casuística que vamos trabajando, de los problemas, los escollos, y bueno, y tanto a Madres del Dolor como a la Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa, nosotros, el grupo de profesionales, tratamos de poner nuestra experiencia en algo que lo conocemos y que sabemos de que hay que reformarlo y hay que cambiarlo para quitar esta subjetividad. Si no, seguimos en tirar una moneda al aire en la interpretación Sí. de alguien con criterio o alguien sin Sí. buen criterio. Sí. Y Sí, claro. que se genere la injusticia. Y que uno vea en la televisión o en los medios de comunicación, sí, esta persona fue, mató, atropelló, hizo esto, hizo el otro, le dieron 3 años en suspenso. Y es más, después lo ven manejando nuevamente, lo ven Obvio. conduciendo. Sí, nadie cumple con nada, tal Sí. cual. Tal cual. Ese es el problema. Walter, gracias por tu Ha sido tiempo. un gusto. Perdón que te cambié el nombre en la presentación de la nota. No hay ningún problema. El gusto es mío, realmente muy agradable la charla. Da esto para conversar muchísimo mucho, más. mucho. Bueno, Mucho. estoy a disposición para cuando sea necesario y bueno, y ojalá que bueno, en Que el salga, cortito ¿no? plazo Sí, claro. podamos lograr eso Sí, y bueno, y con sí. todo gusto se los comentaré. Un abrazo Gracias, grande. hasta luego. Hasta luego. Abrazo. Walter Gorbach, licenciado en Vos criminalista, sabés que no me profesor de la acuerdo- UBA y presidente de la Asociación Argentina de Medicina Legal.